Hay una bomba de tiempo. Tic-tac, tic-tac, justo ahora mismo, dentro de ti mientras estás viendo este video. Jung lo descubrió en 1921. Huberman lo confirmó en 2024. Y si eres de esas personas que evitan los pleitos a toda costa, que se tragan el camote en silencio, que prefieren mantener la calma aunque por dentro te estés haciendo pedazos, entonces esa bomba ahí ya está armada. La pregunta no es si va a explotar, la pregunta es cuándo y dónde y en quién. Porque esta es la verdad brutal que nadie te quiere contar. Cuanto más evitas los conflictos, más devastadora será la explosión cuando finalmente suceda. Y siempre sucede. Y no lo digo yo. Jung mapeó este mecanismo hace más de 100 años. Lo llamó la sombra. Escribió que todo lo que reprimes no desaparece, va al inconsciente. Y ahí, en la oscuridad, sin la luz de la conciencia, esas emociones reprimidas no mueren, crecen, se alimentan, ganan fuerza autónoma. Y la neurociencia moderna, especialmente el trabajo de Andrew Huberman en el laboratorio de Huberman, lo validó a nivel celular. Mostró exactamente lo que pasa en tu cerebro cuando suprimes emociones repetidamente. El circuito entre tu amígdala y tu corteza prefrontal, literalmente, se degrada. Y cuando ese circuito falla, explotas. Pero no con quien merecía la explosión, sino con quien estaba ahí, en el momento equivocado. Puede ser tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser un desconocido en el tráfico, en el microbús. Nunca es con quien causó la presión original. Y ese es el ciclo cruel que Jung predijo y Huberman probó. Pero antes de continuar, necesito mostrarte algo de lo que pocos especialistas hablan. Existe una diferencia crucial entre evitar los conflictos por miedo y escoger tus broncas con sabiduría. Las personas sanas a veces escogen no entrar en conflictos, pero lo hacen conscientemente, sabiendo que tienen la opción de entrar, escogiendo no hacerlo por estrategia, no por miedo. Los que evitan los conflictos no tienen esa opción. Simplemente no pueden entrar en conflictos. El miedo es automático. La represión es involuntaria. La fuga es compulsiva. Y esa diferencia es fundamental, porque escoger no entrar en conflicto es una posición de fuerza. Ser incapaz de entrar en conflicto es una posición de debilidad, y la debilidad acumula presión. Jung hablaba de esto cuando describía la diferencia entre el hombre consciente y el inconsciente. El hombre consciente conoce su sombra, sabe que tiene la capacidad de sentir rabia, de sentir agresión, de confrontar, y escoge cuándo y cómo usarla. El hombre inconsciente niega su sombra, finge que no tiene rabia, cree que es puramente pacífico, hasta que la sombra irrumpe y prueba lo contrario. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? La diferencia entre los dos no es tener o no tener rabia. Es saber o no que la tienes. Si ya explotaste con alguien que no lo merecía, si ya te arrepentiste de palabras que salieron de tu boca sin control, si ya te preguntaste de dónde vino esa rabia desproporcionada, entonces este video te va a dar respuestas que nunca encontraste en ningún otro lugar, porque lo que voy a revelar ahora conecta la psicología profunda con la neurociencia de punta, de una forma que pocos canales tienen el valor de hacer. Vamos a darle. El primer concepto que necesitas entender es lo que Jung llamó la presión de la sombra. Jung pasó décadas estudiando pacientes que eran consideradas personas tranquilas, pacíficas, que nunca peleaban, que siempre cedían. Y él percibió un patrón perturbador. Esas personas eran las que más frecuentemente terminaban en colapsos nerviosos o crisis existenciales. No los explosivos crónicos,
sino los reprimidos crónicos. ¿Por qué? Porque Jung entendió algo fundamental sobre la psique humana. Ella opera por equilibrio, y cuando reprimes consistentemente una parte de ti mismo, principalmente emociones como rabia, frustración, indignación legítima, la psique crea lo que él llamó contrapresión, y esa contrapresión es autónoma. Eso significa que ella actúa por cuenta propia, independiente de tu voluntad consciente. Jung escribió en Aion en 1951, la sombra es aquella personalidad oculta, reprimida en la mayor parte inferior y cargada de culpa. Personalidad, no emoción, personalidad. Él está diciendo que tu rabia reprimida no se queda ahí parada esperando. Ella se organiza, gana estructura, desarrolla voluntad propia y cuando gana fuerza suficiente, irrumpe, generalmente en el peor momento posible, generalmente en las personas que menos lo merecen, generalmente con una intensidad completamente desproporcionada al detonador inmediato. ¿Cuántas veces has visto esto suceder? Tal vez en ti mismo, una discusión tonta sobre trastes sucios, que se convierte en una guerra, un comentario inocente de un compañero, que despierta una furia asesina, un niño tirando un vaso de leche, y tú gritando como si fuera el fin del mundo. No es locura, es la sombra irrumpiendo. Es la acumulación de 1000 conflictos evitados, explotando en un único momento. Ahora, aquí viene la validación neurocientífica a la que Jung nunca tuvo acceso. En octubre de 2024, Huberman trajo a Bill Eddy a su podcast. Eddy es abogado, terapeuta y especialista en conflictos de alto impacto. Y él dijo algo que confirmó todo lo que Jung había mapeado. Él dijo, muchas personas no entienden cómo las emociones de alto conflicto son contagiosas. Contagiosas. Cuando reprimes tu propia rabia repetidamente, no solo la estás guardando, estás permitiendo que se fermente. Y las emociones fermentadas son tóxicas, pero hay más. Estudios de neuroimagen de 2024 y 2025 mostraron algo aún más alarmante. Cuando investigadores suprimieron temporalmente la actividad de la corteza prefrontal en sujetos de prueba, descubrieron que esas personas perdían la capacidad de controlar impulsos emocionales. La amígdala, aquella región primitiva del cerebro responsable por reacciones emocionales automáticas, se volvía hiperactiva. Ahora piensa conmigo. Cuando evitas conflictos repetidamente, ¿qué estás haciendo con tu corteza prefrontal? La estás sobrecargando. Porque cada vez que te tragas un camote, cada vez que te muerdes la lengua, cada vez que sonríes cuando quieres gritar, tu corteza prefrontal tiene que trabajar horas extras para suprimir la respuesta natural de la amígdala. Y los sistemas sobrecargados fallan. Y es exactamente eso lo que la neurociencia de 2025 está mostrando. El circuito entre la corteza prefrontal y la amígdala puede degradarse con el uso excesivo de la supresión emocional. Y cuando se degrada, pierdes el freno. Y cuando pierdes el freno, la amígdala asume el control. Y cuando la amígdala asume el control, explotas, sin aviso, sin control, sin proporcionalidad. Jung llamaba a esto irrupción de la sombra. Huberman lo llamaría falla del circuito inhibitorio. Son nombres diferentes para el mismo fenómeno devastador. Pero calma, porque lo que voy a revelar ahora va a cambiar completamente cómo entiendes este patrón. Jung no se detuvo en el diagnóstico. Él fue más profundo. Existe una bomba de tiempo. Tic-tac, tic-tac, justo dentro de ti. Ahora mismo,
Mientras ves este video, Jung lo descubrió en 1921. Huberman lo confirmó en 2024. Es una bomba a punto de estallar. El hallazgo puede sonar confrontativo, pero es esperanzador, como una advertencia urgente, pero con soluciones al alcance de tu mano. Aguas. Esto te está pasando a ti. Jung se dio cuenta de que existe una razón muy específica, por la cual ciertas personas se convierten en evitadores crónicos de conflictos. Y esa razón está enterrada en la sombra. La mayoría de los que evitan el conflicto no nacieron así, fueron moldados de esa forma, generalmente por ambientes donde el conflicto era peligroso, donde expresar enojo traía castigo, donde disentir significaba perder amor. Los chamacos que crecen en hogares donde la expresión emocional es castigada aprenden una lección fundamental. Mi enojo es peligroso. Mis sentimientos son problemáticos. Necesito controlarme para ser amado. ¿Y qué pasa con esa rabia natural? Va directo a la sombra y ahí crece por años, por décadas, hasta que la olla de presión no aguanta más. Jung llamó a este proceso represión defensiva y avisó: lo que reprimes no desaparece, adquiere poder autónomo en el inconsciente. ¿Quieren saber lo más irónico de todo esto? Las personas que más evitan los conflictos son frecuentemente las que causan los conflictos más destructivos. No porque sean malas personas, sino porque cuando finalmente explotan, toda la rabia acumulada de años sale de golpe y nadie está preparado, ni la víctima, ni el propio evitador. Una investigación citada por Bill Eddy en el episodio con Huberman mostró algo fascinante. Las personas de alto conflicto frecuentemente alternan entre dos estados: supresión total y explosión total. No existe un punto medio. Y lo más perturbador, estas personas generalmente no se reconocen como problemáticas, porque se ven a sí mismas como pacificadoras, como personas que evitan conflictos, como los adultos maduros de la sala, hasta que explotan y entonces se ven como víctimas de provocación, nunca como la bomba que estaba esperando explotar. Si esto está resonando fuerte en ti ahora, si estás empezando a reconocer este patrón en tu propia vida, quédate conmigo, porque la próxima parte va a revelar exactamente cómo este ciclo se perpetúa y cómo. Rómpelo. Pero primero, necesito mostrarte algo que va a cambiar completamente cómo entiendes tus relaciones. Bill Eddy, en el episodio con Huberman, reveló algo crucial sobre personas de alto conflicto. Él dijo que la mayoría de las personas de alto conflicto no se ven así. Ellas se ven como víctimas, como personas que están reaccionando a provocaciones de otros, nunca como la fuente del problema. Y eso es exactamente lo que Jung describía sobre la proyección. Cuando proyectas la sombra en alguien, genuinamente crees que el problema es la otra persona. No estás mintiendo, genuinamente. No puedes ver que la fuente está dentro de ti, porque la proyección distorsiona la percepción. Y la cosa más aterradora que Jung descubrió sobre la proyección es involuntaria. No eliges proyectar. Simplemente sucede, y automáticamente, fuera de tu control, consciente. La única forma de parar de proyectar es traer la sombra a la conciencia, reconocer que existe algo en ti, que estás proyectando en el otro, y eso exige una valentía que la mayoría de las personas no tiene.
la valentía de mirar hacia adentro, en vez de apuntar hacia afuera. La valentía de preguntar, ¿será que el problema soy yo? La valentía de considerar que tal vez tu percepción esté distorsionada. Eso es integración de la sombra en acción, y es el único antídoto para el ciclo de explosiones. Existe un concepto que Jung desarrolló, llamado proyección, y es crucial para entender por qué los que evitan el conflicto eligen objetivos específicos para sus explosiones. Cuando reprimes algo, Jung descubrió, tiendes a proyectar eso en otras personas. Tu rabia reprimida no se queda solo guardada, se proyecta, y empiezas a ver rabia en lugares donde tal vez ni siquiera exista. El tono de voz de tu pareja parece agresivo, cuando no lo es. La mirada de tu compañero de trabajo parece provocativa, cuando es neutra. El comportamiento de tu hijo parece irrespetuoso, cuando es solo infantil, y esa percepción distorsionada por la proyección crea un ciclo vicioso. Proyectas rabia en el otro, reaccionas a esa rabia proyectada, el otro reacciona a tu reacción, y ahora sí, existe conflicto real, pero tú no lo causaste, tú provocaste la provocación. Y ese es el patrón más insidioso que Jung identificó en los que evitan el conflicto. Ellos frecuentemente crean los conflictos que dicen querer evitar, no conscientemente, inconscientemente, a través de la proyección de la sombra. Huberman añade una capa neurocientífica a esto. Cuando tu amígdala está crónicamente activada por emociones suprimidas, ella empieza a ver amenazas donde no existen. Eso se llama hipervigilancia emocional y es mensurable. Estudios de neuroimagen muestran que personas con alto nivel de emociones reprimidas tienen amígdalas que responden más fuertemente a estímulos neutros. Rostros neutros parecen hostiles, tonos neutros parecen agresivos, silencio neutro parece punitivo, y entonces reaccionas y la persona no entiende y te sientes aún más incomprendido, y la presión aumenta y el ciclo continúa hasta la próxima explosión. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la vida real. Imaginen a una chava llamada Lupita. Ella es conocida por todos como la persona más pacífica de la oficina. Nunca se queja, nunca está en desacuerdo, siempre sonríe, siempre dice que sí. Lo que nadie ve es lo que pasa dentro de ella. Cada vez que el jefe se lleva el crédito por su chamba, ella se traga el camote. Cada vez que la colega hace comentarios pasivo-agresivos, ella sonríe. Cada vez que le piden que se quede hasta tarde sin compensación, ella acepta. Por fuera, paz. Por dentro, presión, acumulándose. Un día, después de meses así, su esposo, Roberto, se olvida de comprar leche en el camino a casa. Leche. Y Lupita explota, grita, llora, dice cosas terribles, cosas que no tienen nada que ver con la leche. Roberto no entiende, ella misma no entiende, pero ahora tú entiendes. Aquella explosión no era sobre la leche, era sobre meses de rabia acumulada en el trabajo, meses de conflictos evitados, meses de presión, que necesitaba salir de algún lugar y salió en Roberto, que no tenía nada que ver
con nada. Eso es lo que Jung llamaba desplazamiento de la sombra. La rabia va hacia el objetivo, equivocado, siempre. Y Huberman explicó el mecanismo neurológico detrás de esto. Cuando la amígdala finalmente sobrecarga la corteza prefrontal, ella no hace distinción entre objetivos, simplemente dispara en el primer estímulo disponible, sea quien sea. Y por eso es que las explosiones de los que evitan el conflicto son tan confusas para quien las recibe, porque el receptor no hizo nada proporcional a la explosión. La explosión vino de otro lugar, de años, de otro lugar. Ahora voy a contarte algo que Jung escribió y que cambió mi vida. Cuando lo leí por primera vez, él dijo: lo que resistes, persiste. 5 palabras que resumen todo lo que estamos discutiendo. Cada conflicto que evitas no desaparece. Él persiste en tu inconsciente, en tu sombra, en tu sistema nervioso. Y mientras más te resistes, más persiste. Mientras más lo evitas, más crece, hasta que resistir se vuelve imposible. Y entonces, en lugar de un pequeño conflicto saludable que podría haberse resuelto en 5 minutos, tienes una explosión catastrófica que puede destruir relaciones enteras. Ándale, la neurociencia lo confirma a nivel hormonal. Cada vez que suprimes una respuesta emocional legítima, tu cuerpo libera cortisol. Ese cortisol no tiene a dónde ir porque no expresaste la emoción. Así que se acumula, chavo, y el cortisol crónico le hace cosas terribles al cerebro. Degrada la conexión prefrontal. Imagínate, hipertrofia la amígdala. ¡Qué miedo! Perjudica la memoria. No manches, aumenta la ansiedad. Y crea un cuerpo que está perpetuamente en modo de lucha o huida. Órale, incluso cuando no existe amenaza real. Ese es el precio biológico de evitar conflictos. Ni más ni menos, y nadie te contó eso. Hasta ahora, aguas, pero hay una salida. Claro que sí, y Jung la mapeó también. La llamó integración de la sombra. ¡Qué sabio! Y no es tan complicado como suena. Tranquilo, la integración de la sombra comienza con una decisión simple: parar de fingir que no tienes enojo, porque sí lo tienes. Todo el mundo lo tiene. ¡Todos! El enojo es una emoción humana básica. Existe por una razón evolutiva. Evolutiva. Señaliza cuando tus límites han sido violados. Ojo, cuando algo injusto ha pasado. No te dejes. Cuando necesitas protegerte, defiéndete. Reprimir ese enojo no te hace una persona mejor. Para nada. Te convierte en una bomba ambulante. Tic-tac, tic-tac. Jung proponía un proceso que él llamó confrontación con la sombra. Y funciona así. Primero, reconoces que la sombra existe. Ábrete. Que tienes enojo. Acepta que tienes resentimiento. Sé honesto. Que tienes deseos de confrontación que reprimes constantemente. Segundo, observas cuando esos sentimientos aparecen. Atento, sin juzgar, cero juicio, sin intentar suprimir. Déjalo ser, solo observa. Tercero, creas espacios seguros para expresar esas emociones. Busca tu espacio. Puede ser un diario, escribe, puede ser terapia, desahógate, puede ser una conversación honesta con alguien de confianza, con quien te sientas a gusto. Cuarto, comienzas a practicar conflicto saludable, poco a poco, pequeñas discordancias, una a la vez, pequeños peros, sin miedo, pequeñas expresiones de límite. Dilo claro,
Y eso va a parecer desconfortable al inicio. No te espantes, porque pasaste la vida entera evitando eso. Es normal, pero es exactamente ese desconforto el que impide la explosión futura. Piénsalo como entrenamiento de músculo. Músculo, si nunca levantas peso, tus músculos se atrofian, se achican. Y cuando un día necesitas levantar algo pesado, te lastimas. Lo mismo sucede con el conflicto. Igualito. Si nunca practicas conflicto pequeño, tu capacidad de lidiar con conflicto se atrofia, se debilita. Y cuando un día enfrentas un conflicto grande, ¡boom!, explotas, o te lastimas, o lastimas a alguien. Ten cuidado. Jung entendía esto intuitivamente. Era un genio. Huberman lo probó científicamente. Comprobado. La neuroplasticidad muestra que habilidades que no usas se pierden, se desvanecen. Y lidiar con conflicto es una habilidad. Una habilidad. Necesita ser ejercitada, ponerse en práctica. Cada vez que evitas un conflicto pequeño, estás perdiendo la oportunidad de entrenar tu cerebro para lidiar con conflicto de forma saludable. Estás perdiendo. Y cuando el conflicto inevitable llega, y él siempre llega, siempre, no estás preparado. Huberman añade protocolos específicos para esto. Él habla sobre lo que llama regulación emocional de abajo hacia arriba. En lugar de intentar controlar emociones con el pensamiento, trabajar con el cuerpo primero. El cuerpo, respiración fisiológica. Respira, ejercicio, muévete, exposición al frío, refréscate, técnicas que regulan el sistema nervioso antes de que entre en modo de explosión. Déjame explicar una técnica específica que Huberman detalló. La respiración fisiológica funciona así. Inhalas por la nariz 2 veces seguidas. Una inhalación larga seguida de una corta. Y después exhalas lentamente por la boca. Eso activa el sistema nervioso parasimpático inmediatamente. ¿Y qué significa eso en la práctica? A ver, significa que cuando sientas la presión subiendo, cuando sientas que estás a punto de explotar, ¡cuidado! Puedes usar esta técnica para desactivar la respuesta de lucha o huida antes de que ella tome control. Toma el control, no es suprimir la emoción. No, es dar a ella una válvula de escape controlada. ¡Controlada! Jung diría que estás creando un espacio entre el estímulo y la reacción. Un espacio donde la conciencia puede entrar. La conciencia. Huberman diría que estás dando tiempo a la corteza prefrontal para reasumir el control antes de que la amígdala dispare. ¡Dale tiempo! Son descripciones diferentes del mismo proceso. Y funciona. En serio, pero tiene una condición. Necesitas practicar cuando estás calmado para conseguir usar cuando estás en crisis. Practica antes. Si nunca practicaste esta técnica, ¡nunca! No vas a conseguir recordar de ella en el momento de la explosión. ¡Imposible! La amígdala no deja. No te deja. Entonces la práctica diaria no es opcional. No es opcional. Es la única forma de tener esa herramienta disponible cuando más la necesitas. La única. Pero lo más importante, y Huberman concuerda con Jung en eso, es no esperar hasta que la presión sea insufrible. No esperes. Es liberar pequeñas cantidades de vapor regularmente, poquito a poco, a través de conflictos pequeños, pocos, a través de expresiones honestas, a través de límites claros, a través de nos dichos en el momento cierto. En el momento, órale. Acabas de descubrir algo que la mayoría de las personas pasa la vida entera sin entender, que evitar conflictos no es paz,
No es paz, es acumular guerra, es acumular. Que suprimir enojo no es madurez. No, señor, es armar una bomba. Tic-tac, que explotar en quien no merece no es falta de control momentánea. Para nada. Es el resultado previsible de años de represión. De represión. Jung vio eso en consultorio por décadas. ¡Décadas! Huberman validó eso en laboratorio en 2024. Comprobado. Y ahora tú lo sabes. Ahora lo sabes. Si este video reveló algo importante para ti. Si te ayudó a entender un patrón que estaba destruyendo tu vida sin que tú supieras. Considera dejar un super thanks. Cada apoyo permite que yo continúe trayendo esas conexiones profundas entre Jung y la neurociencia moderna. Conexiones que pocos canales tienen coraje de hacer. Conexiones que pueden literalmente cambiar cómo vives. El corazón dorado allí abajo no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, continúa revelando lo que está escondido. Es tú haciendo parte de una comunidad que busca verdad, no confort. Verdad, no confort, ahora. Antes de terminar, necesito contarte la parte más importante. Existe un test simple para saber si estás acumulando presión peligrosa. Un test. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que dije no a alguien importante en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que expresé discordancia honesta? ¿Cuándo fue la última vez que mantuve un límite incluso cuando eso creó desconfort? Si no consigues recordar, no manches. La bomba ya está armada. Y cuanto más tiempo esperes, mayor será la explosión. Mayor. La integración de la sombra no es un evento único. No. Es una práctica diaria. Diaria. Cada pequeño conflicto que enfrentas con honestidad es una válvula de escape. Una válvula. Cada límite que mantienes es presión liberada. Liberada. Cada no que dices en el momento cierto es una explosión futura evitada. Evitada. Déjame contarte sobre un estudio fascinante que fue publicado recientemente. Tic-tac, tic-tac. Hay una bomba de tiempo dentro de ti, justo ahora. Mientras ves este video, Jung lo descubrió en 1921. Huberman lo confirmó en 2024. Es una bomba a punto de estallar. Investigadores le dieron seguimiento a personas que se describían como evitadoras de conflictos por un periodo de 5 años. Lo que descubrieron fue sorprendente. Estas personas tenían tasas significativamente más altas de problemas cardiovasculares, trastornos de ansiedad y depresión. No un poquito más altas, significativamente más altas. El cuerpo guarda el marcador. Cada conflicto evitado no desaparece. Se transforma en cortisol, en inflamación, en enfermedad. Aguas. Jung no tenía acceso a estos datos médicos, pero él sabía intuitivamente que reprimir emociones tenía un costo. Él escribió que las neurosis son sufrimiento del alma que no encontró su significado. Y conflictos evitados son exactamente eso. Sufrimiento que no encontró expresión, que quedó atrapado, que se convirtió en enfermedad. Huberman expandió esto mostrando los mecanismos biológicos precisos. Cortisol crónico degrada el hipocampo, hipertrofia la amígdala, perjudica el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes. Todo esto porque no quisiste tener una conversación incómoda. Todo esto porque preferiste la falsa paz, el mantener la calma. El precio es real y es alto. Y la única forma de no pagar ese precio es empezar a enfrentar los conflictos pequeños antes de que se conviertan en enfermedades grandes. Escoge tus broncas. Jung sabía esto.
Huberman lo probó. Y ahora tú tienes la elección: continuar evitando y esperar la explosión, o empezar a integrar y crear paz verdadera, no la falsa paz del que traga camote, la paz real de quien no tiene bomba para explotar. Hay una última cosa que necesito compartir contigo antes de terminar. Jung habló sobre algo que él llamó la función trascendente. Es la capacidad de la psique de encontrar equilibrio entre opuestos, entre la luz y la sombra, entre la expresión y la represión, entre el conflicto y la paz. La persona saludable, según Jung, no es aquella que nunca siente ira, es aquella que integró su ira, que la conoce, que sabe cuándo ella aparece y que escoge conscientemente cómo expresarla. No es ausencia de conflicto, es maestría sobre el conflicto. Saber dónde te metes. Huberman llamaría a esto regulación emocional optimizada. La capacidad de sentir emociones intensas sin ser dominado por ellas, de reconocer la ira sin actuar impulsivamente, de expresar discrepancia sin destruir relaciones. Eso no viene de evitar conflictos, viene de practicarlos, de forma consciente, de forma intencional, de forma frecuente, hasta que tu sistema nervioso aprenda que el conflicto no es amenaza. Es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte de ser humano. En los comentarios, cuéntame, ¿te reconociste en este patrón? ¿Ya explotaste con quien no se lo merecía después de tragarte el sapo por demasiado tiempo? ¿O eres del equipo que cree que evitar conflictos es siempre la mejor opción? Escribe ahí abajo, porque tu historia puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo. Y porque me ayuda a entender lo que ustedes necesitan en los próximos videos. Si llegaste hasta aquí, tú formas parte de un grupo raro, personas que buscan verdad sobre sí mismas, incluso cuando esa verdad es incómoda. Jung decía que solo encarando nuestra oscuridad podemos encontrar nuestra luz. Huberman diría que solo entendiendo nuestra neurobiología podemos optimizarla. Los dos están en lo cierto, y los dos te están diciendo la misma cosa. Deja de evitar. Empieza a integrar antes de que sea demasiado tarde, porque la bomba no espera a que estés listo. Ella explota cuando menos te lo esperas, y los pedazos son siempre más difíciles de juntar. Que el conflicto original hubiera sido de resolver. Jung pasó la vida entera intentando mostrarnos esto. Huberman está usando cada herramienta de la neurociencia moderna para confirmarlo. El mensaje es claro, la evidencia es irrefutable. La elección es tuya. Hasta el próximo video, donde vamos a continuar conectando la sabiduría profunda de Jung con la ciencia de punta de Huberman, para que tú finalmente entiendas lo que está pasando dentro de ti y puedas hacer algo al respecto.